¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir con nuestro contenido de curso. Estamos terminando ya una semana más. Hoy es el 9 de septiembre del 2022. Todavía no tenemos información certera del feriado. De todas maneras, pues intentaré comunicarles vía Telegram cuando tengan la seguridad de que hay feriado para pues afirmar de que sí tenemos feriado la próxima semana, ¿verdad? Fue mi suposición, no sé si sea así correcto, fue una planificación. Vamos a ver si tenemos ese feriado y si no, pues recalendarizamos todas las actividades y yo les avisaría también. Entonces, hoy 9 de septiembre de 2022 trabajaremos con un nuevo tema que se conoce como coordenadas polares. Iniciamos hace dos clases con lo que eran las curvas paramétricas y vimos que era una forma diferente de poder representar curvas. Las coordenadas polares van un poco más allá. Las coordenadas polares son una nueva forma en que nosotros vamos a poder representar puntos en el espacio, en el plano, perdón. Entonces vayamos a ver dónde estamos por acá. Aquí. Muy bien. Nosotros sabemos ahorita que podemos representar puntos en el espacio utilizando lo que conocemos como las coordenadas. Y hablamos simplemente coordenadas. Pero el nombre correcto, para nombrarlas a partir de ahora creo yo, va a ser las coordenadas o van a ser las coordenadas rectangulares. Las coordenadas rectangulares son aquel conjunto de coordenadas en el que nosotros podemos, por ejemplo, aquí tengo un plano cartesiano. Tenemos dos ejes coordenados y poder escribir aquí, por ejemplo, que este es el eje Y, este es el eje X. Les va a sonar mucho como que a mate 1, ¿no? Pero pues solo para familiarizarnos. En este plano, si yo quisiera localizar, por ejemplo, el punto, ¿qué se me ocurre? El punto 3,4. Y suponemos que cada una de estas líneas representa una unidad, entonces el punto 3 y el punto 4, pues entonces sería 1, 2, 3 y 4. Eso sería de acá el punto 4. La coordenada en Y4. Y la coordenada en X3, pues el punto entonces sería el lugar en el que coinciden esos dos valores. Por lo tanto, el punto en el que estamos definiendo es este, cuyas coordenadas son entonces 3,4. Y así localizamos un punto, ¿no? Ya estamos, pues nosotros expertos en localizar puntos, ¿verdad? La distancia al eje X es de 4 unidades, que está dado por la distancia Y, y la distancia desde el eje Y está dado por el valor en X. Así hemos localizado puntos. Sin embargo, vamos a presentar ahora una nueva forma de poder ubicar esos puntos en el espacio. Esta nueva forma pues va a requerir de la distancia que hay entre el origen de este sistema de coordenadas y va a requerir del ángulo que forma respecto al eje X positivo. Estas coordenadas, la distancia, perdón, del origen la vamos a llamar R y el ángulo lo vamos a llamar θ. Entonces estas nuevas coordenadas, por cierto no R aquí, estas nuevas coordenadas pues se representarían como el dato R, θ, en el que R es la distancia siempre del origen donde se ubica el punto y θ es el ángulo. De tal forma entonces que para este caso particular, pues nosotros podemos relacionar cuánto es R, ¿verdad? Y cuánto es θ. Y lo podemos hacer por trigonometría básica, ¿verdad? Porque como nosotros sabemos, vamos a dibujar por aquí y dibujar por acá, y aquí completaríamos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Cuyos catetos, uno sería 4 y el otro sería 3. Por el teorema de Pitágoras podemos localizar este valor de R. Entonces R para este caso particular estaría dado por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, que son las coordenadas rectangulares. Para este caso particular, entonces me quedaría que R sería igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25 y la raíz de 25 pues me daría 5. ¿Cómo determino el ángulo? Pues el ángulo lo podemos representar mediante las razones trigonométricas encontrando el valor de la tangente inversa del valor de y dividido x. Y este ángulo tiene que estar en radianes. ¿Estamos? Para este caso particular, entonces, el ángulo estaría dado por la tangente inversa de la coordenada en y, que sería 4, dividido a la coordenada en x, que sería 3.
En este caso aquí me quedaría entonces, veamos, la tangente inversa de 4/3. Lo que me da un valor de 0. Bueno, pero así en radianes, 0.927. 0.927 radianes. Y ahí tendríamos entonces que la coordenada de ese punto, el punto que en coordenadas rectangulares tiene coordenadas 3,4, en coordenadas polares estaría dado por el punto 5, que es la distancia desde el origen, y el ángulo 0.927. Este nuevo sistema de coordenadas, este punto que se conoce como punto polar, define las coordenadas de este punto que en coordenadas rectangulares está dado por 3,4. ¿Estamos? Este es el punto polar y tenemos que hacer referencia en el que estamos midiendo ahora un punto ahora en coordenadas polares. Estamos en coordenadas polares. Cuando nosotros vamos a iniciar a trabajar con coordenadas polares, es indispensable entonces que familiaricemos cómo podemos intercambiar entre las coordenadas rectangulares y las coordenadas polares. Está claro que una de las primeras expresiones que me permite trasladar coordenadas rectangulares a coordenadas polares son estas dos fórmulas que acabamos de encontrar aquí utilizando geometría. Entonces voy a escribir aquí cambio de coordenadas rectangulares a polares. Este dato sería este par de ecuaciones en el que yo teniendo x y y puedo determinar cuánto es r y θ. Pero ¿qué va a pasar si yo tengo las coordenadas polares y quiero encontrar las coordenadas rectangulares? Pues fácil. Imagínense que yo conozco esta distancia y este ángulo aquí y yo quiero saber cuánto es esto y cuánto es esto de acá. Pues nuevamente por simple trigonometría lo podemos hacer. ¿Cómo? Pues otra vez esto es la hipotenusa, esto es el ángulo y yo quiero encontrar los catetos. Y podemos relacionar cada uno de los catetos utilizando las razones trigonométricas. Recordemos que el coseno del ángulo es la razón entre el cateto adyacente, que en este caso pues va a ser x, dividido la hipotenusa que vamos a llamar r. De tal manera que x está dado entonces por r multiplicado por el coseno del ángulo. De la misma forma, el seno del ángulo es la relación entre el opuesto, que en este caso es y, dividido r. De tal manera que y va a ser igual a r multiplicado por el seno del ángulo. Y aquí tengo entonces ese par de ecuaciones que me permite determinar, dadas las coordenadas rectangulares, dadas las coordenadas polares de un punto, encontrar las coordenadas rectangulares. Entonces voy a poner aquí el cambio de coordenadas polares a rectangulares. Este nuevo par de ecuaciones que ya vimos estarían dadas porque x es igual a r multiplicado por el coseno del ángulo y y es igual a r multiplicado por el seno del ángulo. Dependiendo de las coordenadas que tengamos y a las coordenadas que lo queremos llevar, pues vamos a utilizar un par u otro par de ecuaciones que tengamos. ¿Estamos? Cuando trabajamos en coordenadas polares, también es indispensable que nosotros intentemos representar nuestro plano cartesiano en base a las coordenadas que vamos a representar. Como aquí utilizábamos coordenadas rectangulares, pues los valores para ubicar un punto, pues utilizamos rectángulos, ¿no? Rectángulos. Sin embargo, aquí vamos a necesitar distancias respecto al origen, por lo que vamos a utilizar algo que se conoce como el plano polar. El plano polar es un plano en el que nosotros, que nosotros vamos a utilizar para poder dibujar las coordenadas polares. Los planos polares generalmente se ubican de acuerdo a los ángulos que nosotros requerimos, pero ya les he colocado en el Moodle, pueden revisar, algo que yo llamo una hoja polar. Una hoja polar que nos puede ser muy útil para poder graficar puntos en el espacio. En este caso, pues yo les presento aquí lo que es el plano polar. El plano polar es muy parecido al plano rectangular, pues por lo menos tenemos dos ejes perpendiculares entre sí. Pero ahora tenemos aquí círculos guías que nos pueden ubicar para poder dar ciertas distancias. Y he colocado algunas líneas que representan algunos ángulos principales. Pi doceavos, que es equivalente a 15 grados. Pi sextos, que es equivalente a 30 grados.
pi cuartos, que es equivalente a 45, 60, 75, 90 y múltiplos de estos en una circunferencia total. ¿Estamos? A esto lo conocemos entonces como el plano polar. En este plano, a este punto de aquí, vean, a este que nosotros conocemos como origen, ahora se le va a llamar polo. A este eje de aquí se le conoce como el eje polar. Y a este eje de por aquí se le conoce como el eje epimedios. Aunque esto no es muy oficial, ¿no? Generalmente le decimos eje epimedios, pero no hay nada que lo referencie. Generalmente simplemente ubicamos el polo y el eje polar, que es este eje de aquí, ¿verdad? El eje polar, cuyo ubicación está allí porque a partir de aquí nosotros medimos nuestros ángulos. Estamos, por eso lo llamamos el eje polar. De hecho, pues simplemente tendríamos que tener esta recta y este punto y lo demás no estaría, ¿no? Así podríamos nosotros ubicar puntos en el espacio utilizando simplemente el eje polar y el polo, que es lo que necesitamos, ubicar el ángulo y ubicar la distancia. Por eso es que este eje epimedios pues no es muy reconocible, ¿no? Entonces aquí tenemos un plano polar que representa los principales ángulos, por supuesto. ¿Qué pasa si yo necesito todo ángulo? Por ejemplo, necesito el ángulo de 22.5. Pues el ángulo de 22.5 estaría más o menos por aquí. Bueno, no está, ¿verdad? No está. Pero pues sabríamos nosotros que 22.5 es equivalente a la mitad de 45. Entonces pues yo sé que el ángulo de pi de 22.5 pues estaría por acá, que es equivalente a pi octavos. ¿Estamos? Aquí están los ángulos principales. 22.5 no es un ángulo muy común. Sí puede ocurrir, por supuesto que va a ocurrir en el transcurso del desarrollo del tema que estamos trabajando. Va a aparecer. Y pues inevitablemente lo vamos a tener que agregar, ¿verdad? Pero pues les voy a pedir que ustedes tengan a mano siempre un transportador. Vean que aquí tengo yo mi transportador. Por ejemplo, lo ubico aquí. Vamos a hacerlo un poco más grande tal vez para que quede mejor. Más o menos. ¿Sí? Y ya podría ubicar entonces una línea de 22.5 grados. Partiendo del polo, pues vean, aquí está 20, 21, 22.5 y aquí con 22.5 pues yo ya podría ubicar, vean, que este punto, pues esta línea de color rojo, pues representa mi plano, que creo que elimino las dos. Puedo representar mi plano, el valor 22.5, que es equivalente a pi octavos. Una de las particularidades que tienen los puntos polares es que ubicar un punto en el plano polar no tiene únicamente un par de valores para poderse representar. Bueno, ¿cómo así? Supónganse que yo tengo un punto en el plano polar. Vamos a regresar aquí unos valores. Ahí está. Supónganse que yo tengo aquí en el plano polar pues, dos puntos. Un punto que sea, por ejemplo, el valor 4, ¿qué se me ocurre? Pi cuartos. Bueno, en este plano polar pues voy a ubicar que esta línea, por ejemplo, sea 1, que esta línea sea 2, que esta línea sea 3 y que esta línea sea 4. Entonces, para mi caso, el punto 4, pi cuartos, que tampoco cerré aquí, 4, pi cuartos, estaríamos hablando del punto 4, que sería cualquier punto ubicado a esta distancia, con un ángulo de pi cuartos. Entonces ese punto que yo estoy representando ahí sería este de por acá, ¿ven? Este es el punto 4, pi cuartos. Vean que la facilidad de ubicar puntos en el plano polar utilizando este nuevo sistema. Imagínense ahora que tengo un punto que tiene la misma distancia de radio, pero que en vez de ser pi cuartos, por ejemplo, se me ocurre que sea 9 pi cuartos. El punto 4,9 pi cuartos, pues entonces empezaríamos 4 y aquí iríamos 1 cuarto, 2 cuartos, vean, vayan viendo los valores aquí arriba, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos, 8 cuartos. Y 8 cuartos, pues simplificado, por supuesto, es 2 pi, ¿eh? Pero ¿y ahora? Pues ahora hay que seguir. Llevamos 8 cuartos, entonces 9 cuartos. Por lo tanto, llegamos exactamente al mismo punto. Ese punto de allí, que tiene coordenadas 4, pi cuartos, también puede representar el punto 4,9 pi cuartos. ¿Sí?
Si yo tengo el punto, por ejemplo, 4, menos, ¿qué se me ocurre? 5 pi cuartos. Vean este punto, ¿qué pasaría? ¿Qué significan las coordenadas con ángulos negativos? Significa que nosotros vamos a medir el ángulo en la dirección contraria a la que le estamos midiendo inicialmente. Los ángulos generalmente se miden en contra de las manecillas del reloj partiendo del eje polar. Pero si yo tengo una coordenada con un ángulo negativo, eso significa que yo voy a partir entonces del eje polar en dirección opuesta. Es decir, a favor de las manecillas del reloj. Del punto 4 entonces voy a ubicar el punto menos 5 pi cuartos. Entonces vamos otra vez. 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos. Entonces este punto aquí, vean, me faltó, ¿no? Yo quería que llegara a este punto. Entonces aquí sería, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pi cuartos. Entonces lo voy a corregir, miren por qué. Yo quería llegar a ese punto. Entonces el punto con coordenadas 4, menos 7 pi cuartos también se ubica exactamente en esta posición. Eso significa que esta coordenada de aquí, este punto ubicado en el plano polar, tiene representación de estos 3 puntos. Esos 3 puntos coinciden en ese mismo punto. ¿Estamos? Ese trío de coordenadas coincide en el mismo punto. Entonces, un punto en el plano polar no se puede representar únicamente por un par de coordenadas, sino tiene un número infinito de formas de poderse representar. ¿Qué otra forma lo podríamos representar? Pues ya vimos que los ángulos negativos existen. ¿Existirán entonces las distancias negativas? Pues sí que existen. ¿Qué pasa si yo escribo ahora la coordenada menos 4, 5 pi cuartos? Bueno, miren, pues, ¿qué va a pasar aquí? El ángulo 5 pi cuartos, pues es el ángulo que nosotros mediríamos, ¿no? Entonces, normalmente, pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos y 5 pi cuartos. Ese sería el ángulo, es decir, que el punto que yo quiero localizar quedaría en cualquier punto sobre esta línea ficticia que tengo aquí, esta línea guía. Pero la distancia es menos 4. Bueno, pues entonces si estoy diciendo yo que es menos 4, tendría que ser, si fuera 4, 1, 2, 3 y 4. Ese signo lo que va a representar es que yo en vez de dirigirme a lo largo de la recta 5 pi cuartos, me voy a dirigir en su dirección opuesta. Por lo tanto, me dirigía, en vez de moverme en esta dirección, me voy a mover en la dirección opuesta, en este caso sobre esta línea. Aquí quedaría entonces 1, 2, 3 y 4. Y volvemos a caer en el mismo punto. Entonces el punto menos 4,5 pi cuartos representan el mismo punto. ¿Estamos? Entonces ya llevo 4 formas para poder representar exactamente el mismo punto. ¿Estamos? Otra forma de poderlo representar, pues por supuesto podría ser menos 4, menos 3 pi cuartos. Menos 3 pi cuartos, otra vez, como es un ángulo negativo, entonces sería 0 cuartos, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos negativos. Y como es una distancia negativa, entonces me muevo en dirección contraria y vuelvo a quedar en el mismo punto. Entonces tomemos en cuenta, ubicar un punto en el plano polar no tiene únicamente un par de coordenadas, sino tiene un número infinito de coordenadas, dependiendo de las combinaciones que podamos hacer. Por ejemplo, aquí vean que llegué con 9 cuartos, pues podría ir a dar 2 vueltas, ¿no? Aquí son 8 cuartos, aquí serían 16 cuartos y llegar aquí a 17 cuartos, 4,17 cuartos, pues me vuelve a dar exactamente el mismo punto. ¿Estamos? El mismo punto. Ubicación en el plano polar. Muy bien, entonces ya que vimos cómo ubicar puntos en el plano polar, pues practiquemos. Vamos a dibujar aquí algunos puntos en el plano polar. Entonces, nuestro ejemplo número 1 va a ser eso. Ubicar puntos en el plano polar. Dice, en los problemas del 1 al 6, y estos son 3 de ellos, grafica el punto con las coordenadas polares indicadas. Para eso vamos a utilizar nuestro plano polar. Yo les voy a recomendar, miren, que si pudieran ubicar esta hoja polar que yo les mandé, ubicarla así bien bonita en 4 hojas, por ejemplo, y imprimir un par y tenerlas listas allí y simplemente pegarlas en su cuaderno para dibujarlas más fácilmente, pues sería mejor. Si no, pues ustedes pueden comparar su compás, su regla y ponerse a dibujar un plano polar cada vez que lo necesiten, que creo que llevaría un poco más de tiempo que simplemente pues imprimir un par de hojitas, ¿no? Esa sería mi recomendación. Ustedes son los que deciden si lo desean hacer así o prefieren pues ponerse a dibujar. ¿Estamos? Entonces miremos, en los problemas del 1 al 6 grafique los puntos con coordenadas polares. Entonces dijimos que voy a dibujar aquí mi plano polar.
Vamos a ver, sí, ahí estamos. Aquí tengo mi plano polar, vean, es enorme. Vamos a dejarlo de este tamaño para que sea más fácil dibujar. Y vamos a ubicar el primer punto. Vean que tenemos aquí una coordenada positiva, un ángulo negativo, una distancia negativa, un ángulo positivo, una distancia positiva y un ángulo negativo. Como estamos hablando de 2/3, miren, y las distancias no van de 2, pues voy a hacer lo siguiente. Voy a suponer que 3 líneas equivalen a 1, 3 círculos equivalen a 1. Entonces, este de aquí sería 1, este de aquí sería 2, este de por acá sería 3, este de por acá sería 4 y este sería 5. Entonces, ahí están mis coordenadas. Entonces, el primer punto dice que es una distancia de 2 desde el polo a un ángulo de menos pi medios. Recuérdense que menos pi medios dijimos que es un ángulo que se mide en dirección opuesta a las manecillas del reloj desde nuestro eje polar. Por lo tanto, el punto con coordenadas 2, menos pi medios sería el punto 1 y 2. Vean que seguimos la trayectoria del círculo y en menos pi medios. Entonces este sería el punto con coordenadas 2, menos pi medios. Y ahí está nuestro primer punto. Bien fácil, ¿no? Ubiquemos otro punto, el punto menos 1, pi sextos. Bueno, entonces pi sextos, ubicamos primeramente la línea, vean que pi sextos es esto, pero al ser menos 1 significa que no vamos a trazarla sobre la línea pi sextos, sino sobre su reflejo. Eso significa que lo vamos a dibujar aquí. Por lo tanto, el punto 1 menos 1, pi sextos sería este punto de por aquí, ¿ven? Ese punto tiene entonces coordenadas de menos 1, pi sextos. Vean por favor que este punto, si lo quisiéramos trabajar con coordenadas positivas, pues estaría ubicado sobre la recta, no lo ubiqué sobre la recta 5 pi cuartos, miren, perdón. Nada que ver, era pi sextos, si lo ubiqué, vamos a ver. No quiero perderme, pi sextos. Ah, sí, por aquí, miren, me equivoqué, ustedes disculpen el error. Entonces, 1, así, ahora aquí. Entonces este sería el punto menos 1, pi sextos. Bueno, ¿qué era lo que les quería decir? Que si nosotros quisiéramos ubicar este punto con coordenadas positivas, pues entonces sería la distancia 1,7 pi sextos. Me da exactamente el mismo punto, pero con coordenadas positivas, con coordenadas polares positivas. Hagamos otro punto. El punto 2/3, el punto 2/3, 7 pi cuartos. Entonces 2/3, pues sería 1/3, 2/3, 2/3, 7 pi cuartos. Ubiquemos dónde está 7 pi cuartos. 7 pi cuartos es esta línea de por aquí. Entonces este punto de por aquí, vamos a ver. 2/3, este de aquí, sería 2/3, 7 pi cuartos. Y allí tenemos entonces los puntos ubicados en el plano polar. Vean que no es difícil ubicar puntos en el plano polar. Simplemente, pues, tenemos que tener en cuenta cómo utilizar los ángulos negativos y cómo utilizar las coordenadas, otra vez, cómo utilizar los ángulos positivos, cómo utilizar los ángulos negativos y cómo utilizar las distancias positivas y las distancias negativas que forman parte de las coordenadas de un punto polar. Ahí estamos. ¿Me explico? Espero que sí. Para nuestro ejemplo número 2, utilizaremos algo que acabamos de aprender. En los problemas del 13 al 18, del cual estos 3 que yo he colocado aquí forman parte, determine las coordenadas rectangulares de cada punto con las coordenadas polares indicadas. Me dan aquí coordenadas polares y el problema quiere que yo obtenga coordenadas rectangulares. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues aquí atrás vimos que nosotros podemos obtener coordenadas rectangulares dadas las coordenadas polares. Vamos a copiar este par de ecuaciones para que no perdamos. No son ecuaciones muy difíciles, ¿no? Son ecuaciones que ustedes conocen muy bien. Y lo vamos a pegar por aquí, que nos sirvan como un recordatorio de qué es lo que estoy intentando hacer. Vamos a encerrarlas en un recuadro bonitito. Porque van a ser la ayuda que necesito. Ahí estamos. Entonces, si yo quiero conocer cuál es la coordenada en X, pues simplemente lo que tengo que hacer es decir que X es igual a R multiplicado por el coseno del ángulo. Y para este punto particular, pues R vale menos 1. Y ahí solo vamos a poner aquí mejor punto y coma. Punto y coma. Y el ángulo, pues es 7 pi cuartos.
Entonces veamos, aquí me va a quedar que x va a ser igual a r, que es menos 1, multiplicado por el coseno de 7 pi cuartos. Veamos cuánto me da esto. Pues aquí me quedaría entonces menos 1 multiplicado por el coseno de 7 pi cuartos. La calculadora en radianes, por supuesto. Y esto me da un valor de menos 1 sobre raíz de 2. Que si racionalizamos, pues no es más que la menos raíz de 2 dividido 2. Aquí tendríamos el valor de la coordenada en x. El valor de la coordenada en y sería r multiplicado por el seno del ángulo. En este caso, pues r es menos 1 y el seno del ángulo sería el seno de 7 pi cuartos. Lo que me da como resultado entonces menos 1 multiplicado por el seno de 7 pi cuartos. No, otra vez, cuartos. Obteniendo entonces ahora 1 raíz de 2, que es raíz de 2, 2. Por lo tanto, el punto en coordenadas rectangulares tendría valor de menos raíz de 2, 2, pero menos raíz de 2 dividido 2, raíz de 2, 2. Para estar seguros, vean, este punto es menos 1,7 pi cuartos. Bueno, entonces menos 1, si lo hacemos en este gráfico, menos 1, 7 pi cuartos, pues 7 pi cuartos queda aquí. Al ser menos 1, entonces estamos ubicando el punto en esta parte, ¿no? Cuya coordenada en x va a ser negativa y coordenada en x va a ser positiva. En y, perdón, va a ser positiva. Que coincide exactamente, ¿no? Menos en coordenada en x y coordenada en y. Positiva en coordenada en y. Hagamos el siguiente punto de igual forma. Vamos a dejar un espacio un poquito más grande, creo. Ahí está. Para este punto, veamos que r es raíz de 2 y el ángulo es 11 pi sextos. Por lo tanto, para determinar el valor de las coordenadas, como ya vimos, sería x es igual a r, en este caso sería raíz de 2, multiplicado por el coseno de 11 pi sextos. Y y sería la coordenada raíz de 2 multiplicado por el seno de 11 pi sextos. Pues esto bien fácil, entonces sacamos aquí raíz de 2 multiplicado por el coseno de 11 pi sextos. Y entonces veamos cuánto me da. Me da raíz de 3 partido 2. Entonces es raíz de 3 medios. Y si ahora fuera el seno, me queda, vamos a ver, menos 1 partido raíz de 2, que sería menos raíz de 2 partido 2. Por lo tanto, la coordenada de este punto, en coordenadas rectangulares, estaría por la raíz de 3 medios, menos raíz de 2 dividido 2. Y así tendríamos entonces la coordenada rectangular de este punto con expresión raíz de 2, 11 pi sextos. Para que sea fácil, vean, la coordenada en x es positiva, la coordenada en y es negativa. Verifiquémoslo en nuestro plano polar que tenemos por acá arriba. Raíz de 2, 11 pi sextos. 11 pi sextos quedó por aquí, vean. Y raíz de 2 pues va a quedar en algún lugar. Pero cualquier punto ubicado en este plano pues me va a quedar aquí como valor positivo en x y valor negativo en y, que es coincidente con lo que tenemos por acá. Y vamos con este tercero, que sería la misma idea. Identifico a r como menos 5 e identifico al ángulo como pi medios. Entonces para este caso x sería r, que es menos 5, por el coseno de pi medios. Eso está bien fácil porque el coseno de pi medios es 0. Por lo tanto aquí me queda 0. Y y sería la distancia menos 5 por el seno de pi medios. Y el seno de pi medios es 1. Por menos 5 me da menos 5. Por lo tanto, el punto que estoy buscando ahora tendría coordenadas 0, menos 5. Este punto 0, menos 5 debería coincidir con la ubicación del punto polar menos 5, pi medios. Menos 5 pi medios. Ven que pi medios es este eje de por aquí. Y menos 5 entonces sería la distancia contraria. Ven en este caso 1, 2, 3, 4 y 5. Y me quedaría entonces el punto que sería 0, menos 5, ¿verdad? En coordenadas rectangulares, que coincide exactamente con lo que tenemos por acá, 0, menos 5. Y entonces así hemos utilizado las ecuaciones que nos permiten encontrar las coordenadas rectangulares dadas las coordenadas polares. Hablemos ahora sobre lo que es una región polar. Una región polar es un espacio en el plano polar definido
por algún conjunto de ecuaciones para que podamos definir entonces cuál es el conjunto de puntos que forma esta región. Me explico. Imagínense que nosotros estamos hablando de que vamos a partir un pastel, ¿no? Y pensemos que este pastel es circular. Y este pastel, pues tiene cierta característica. Más o menos tiene aquí un dibujo bien peculiar, por ejemplo, así, más o menos. Y las personas me dicen, fíjese que yo no quiero que usted parta pastel de esta porción. Porque allí viene, por ejemplo, la figura favorita de mi hijo, cosas por el estilo, algo así. Entonces, este espacio definido aquí está dado por una distancia y por un ángulo peculiar. Esta región que nosotros tenemos aquí, entonces está delimitada por cierto valor del ángulo y cierto radio o cierta distancia. Este conjunto de puntos que se encuentra dentro de ese valor de ángulo y de distancia se conoce como región polar. Las regiones polares entonces son espacios en el plano polar definidos o limitados por ciertos valores de distancia y ángulo específicos que me deben proporcionar. ¿Estamos? Para comprender bien esto, pues hagamos un ejemplo. Este va a ser aquí nuestro ejemplo número 3, que ven que no le puse, perdón. Nuestro ejemplo número 3 dice, en los problemas del 25 al 30, del cual este forma parte, dibuje la región sobre el plano que consiste en los puntos R, θ, cuyas coordenadas polares satisfacen las condiciones indicadas. Esta es la condición, vean, y es una condición simplemente de distancia. Yo voy a dibujar todos aquellos puntos que tengan como condición que su distancia esté entre 2 y 4, sin incluir el 2, ¿verdad? Porque aquí me dice, pues 2 menor que. Y aquí me dice menor o igual que 4. Bueno, dibujemos entonces nuestro superplano polar. Yo lo tengo por acá, solo lo vamos a hacer más pequeñito para los fines que perseguimos. Y vamos a ubicar cualquier punto que tenga una distancia 2,4, sin importar el ángulo, porque el problema no me define o no me limita los ángulos. Entonces va a ser cualquier ángulo o todos puntos cuyos ángulos estén dados entre 2,4. Por ejemplo, podría ser el punto 1, pi cuartos, por ejemplo. ¿Vean? El punto 1, pi cuartos coincide, ¿verdad? Porque tiene radio entre 2 y 4. Entonces el punto, vamos a suponer aquí, vamos a suponer que esto es 1. Ah, no, porque estamos entre ¿qué? 2 y 4, ¿no? Entonces, esto es 1, esto es 2, esto es 3 y esto es 4. Imaginemos, ¿no? Creo que sí cabía de 4 círculos. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3 y 4. Ahí estamos. Ahí estarían entonces nuestros datos de distancias. Entonces el punto, como les había dicho, de 1, pi cuartos, pues, no, perdón, el punto que dije 3, pi cuartos, ¿no? 1, 2, 3, pi cuartos forma parte de ese punto, porque estamos hablando de cualquier distancia entre 2,4. Entonces, si nos fijamos, cualquier distancia que cumpla con eso va a formar parte de los círculos, más o menos, voy a dibujar aquí. En el que no vamos a incluir este. ¿Por qué? Porque el problema me dice específicamente que las distancias no pueden ser igual a 2, solamente mayores que 2. Ahí está. Pero pueden llegar a ser distancias 4. Vean, cualquier distancia que sea mayor a 2, pero menor que 4. Menor o igual que 4. Entonces voy a dibujar aquí otra línea que sea igual a 4. Vamos a ver qué tal sale. Afortunadamente pues tengo estos círculos. Ahí estamos, más o menos. Y entonces cualquier punto que se encuentre entre estos dos círculos va a formar parte de la región que nosotros estamos intentando representar. Voy a colorear aquí entonces todo ese espacio que cumple con todos los puntos polares que sin importar su ángulo tienen distancias entre 2
y 4. Vamos a ver si sale bien. Ahí está, miren. La región polar, esta de aquí, me define todos aquellos puntos cuya distancia está entre 2, sin incluir, por eso la puse punteada, y 4 de forma continua, cuyo ángulo no me interesa cuál sea. Ven, por ejemplo, este punto pues va a tener coordenadas cualquiera, una distancia entre 2 y 4 y un ángulo pi tercios. ¿Estamos? A esto lo conocemos entonces como una región polar. Nuestro ejemplo número 4, pues siempre dentro de regiones polares, me dice, en los problemas del 25 al 30, otra vez, este forma parte de ellos, dibuje la región sobre el plano que consiste en todos los puntos R, θ, cuyas coordenadas polares satisfacen las condiciones indicadas. Me dice, cualquier punto cuya distancia sea mayor o igual que 0 y cuyo ángulo esté limitado entre pi cuartos y 3 pi cuartos. Todo punto, vean, todo punto cuya coordenada de distancia sea positiva y cuyo ángulo está entre pi cuartos y 3 pi cuartos va a formar parte de la región que yo quiero dibujar. Entonces, pues vamos a copiar nuestro plano polar que tenemos acá arriba para que sea del mismo tamaño. Y vamos a marcar cualquier distancia positiva, o sea, cualquier distancia positiva podría ser cualquiera, ¿no? Cualquier punto. Pero tenemos limitaciones del ángulo. Ahora me dicen que queremos ángulos únicamente de pi cuartos a 3 pi cuartos. Bueno, entonces el ángulo pi cuartos es este de por acá, vean. Y el ángulo 3 pi cuartos es este de por acá. Pero queremos que sus distancias sean positivas. Pues entonces, pues, cualquier dato que esté aquí, ¿verdad? En este caso, voy a dibujar entonces. Vean que no pueden ser exactamente los ángulos 3 pi cuartos, porque no me dice menor o igual. Entonces voy a dibujar aquí líneas punteadas en pi cuartos. Y en 3 pi cuartos. Ahí estamos. Estas van a ser líneas punteadas. Porque no pueden formar parte de los puntos que nosotros vamos a seleccionar. Vamos a ver. Ahí está. ¿Ven? Y cuya distancia sea mayor que 0. Imagínense que no me hubieran dado o me hubieran dicho pues, que las distancias pueden ser positivas o negativas. Entonces recuérdense que si yo ubico un punto aquí en pi tercios, que forma parte que está dentro del ángulo, pero tiene una distancia negativa, pues se ve reflejado aquí. Entonces también podríamos haber tomado la región que se encuentra abajo. Mucho cuidado con las distancias negativas, ¿verdad? Entonces aquí en este caso voy a dibujar, voy a colorear todo este espacio porque cualquier punto con distancia positiva y ángulo entre pi cuartos y 3 pi cuartos forma parte de esta región. La región entonces es un conjunto de puntos que cumplen ciertas condiciones dadas de ángulo y de distancia o simplemente de ángulo, ¿verdad? O simplemente de distancia. Ahí tenemos entonces la región polar. La región polar es lo que está conformado de todos esos puntos que quedan en la región amarilla y que van más allá, ¿verdad? Yo solamente dibujé ciertos datos, pero pueden ir más allá. Entonces, pues eso es la representación polar, un conjunto de puntos polares que cumplen con ciertas condiciones. Hablemos ahora sobre lo que son las ecuaciones polares. Una ecuación polar es una relación que existe entre la variable r y la variable θ que permite tomar ciertos valores de radio y ángulo para trazar, por ejemplo, alguna curva. Algo así como definimos una curva cartesiana. Una relación entre variables x y y para poder trazar alguna curva. Entonces, nosotros sabemos de momento que si yo tengo una ecuación, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que representa un círculo en coordenadas cartesianas, yo ya sé, ya identifico que eso es un círculo, una circunferencia, perdón, de radio 1, que encierra un círculo, por ejemplo, como región. ¿Es posible que yo pueda representar un círculo en coordenadas polares? Pues sí se puede. ¿Y cómo voy a hacer eso?
Pues recordemos que tenemos las conversiones, ¿no? X es igual a R multiplicado por el coseno del ángulo. Y Y es igual a R multiplicado por el seno del ángulo. Con este par de ecuaciones nosotros podríamos representarlas aquí y encontrar una relación entre el radio y la variable θ para poder encontrar una ecuación que defina esta circunferencia. ¿Estamos? A eso es lo que vamos a llamar entonces una ecuación polar. A una ecuación que me define una curva utilizando coordenadas polares. Imaginemos en este ejemplo número 5 que me piden, en los problemas 31 al 40, del cual este forma parte, encuentre una ecuación polar que tenga la misma gráfica que la ecuación rectangular dada. Esta es una ecuación rectangular cuya ecuación x más 1 igual a 0 representa una recta vertical que atraviesa x igual a 1. Vean, grafiquémoslo aquí rápidamente en GeoGebra. Vean, todavía está lo de la última clase. X más 1 igual a 0. Bien, es una recta vertical que atraviesa por menos 1. Entonces, si yo quiero graficar esto de forma polar, pues voy a hacer los intercambios. Dijimos que x es igual a r multiplicado por el coseno del ángulo y y es igual a r multiplicado por el seno del ángulo. En este caso, x es r coseno del ángulo, me quedaría aquí. R por el coseno del ángulo más 1 es igual a 0. Y esta ecuación, pues es una ecuación que me define la ecuación de una recta vertical que pasa por x es igual a 1. Bien, es una ecuación que ya no es tan simple o ya no es más fácil, tan simple de reconocer como lo que es una ecuación cartesiana. ¿Estamos? A ver, hagamos otro ejemplo, el ejemplo número 6. La misma instrucción, en los problemas 31 y 40 encuentre una ecuación polar que tenga la misma gráfica que la ecuación rectangular dada, esta de aquí. Hagamos lo mismo que hicimos hace un ratito, representémosla en GeoGebra. Esto es una parábola, ¿verdad? Por la forma que está en x cuadrado y 12y es una parábola. Entonces me quedaría x al cuadrado menos 12y menos 36 igual a 0. Y bien, pues efectivamente esto es una parábola, ¿no? Una parábola que abre hacia arriba con interceptos en menos 6 y 6 en el eje x y intercepto en menos 3 en el eje y. Bien. Pero ahora representemos esta parábola en coordenadas polares. ¿Cómo se vería esta ecuación de esta parábola? Pues miremos, aquí me va a quedar, recuérdense que x es r multiplicado por el coseno del ángulo y que y es r multiplicado por el seno del ángulo. Para este caso, x cuadrado me quedaría r multiplicado por el coseno del ángulo menos 12 por y, que es r por el seno del ángulo, menos 36 igual a 0. Desarrollemos y simplifiquemos donde se pueda. Entonces aquí me queda r cuadrado multiplicado por el coseno cuadrado del ángulo menos 12 veces r por el seno del ángulo menos 36 es igual a 0. Y como no hay nada que simplificar, simplemente efectuar lo que estaba allí. Aquí tenemos una ecuación entonces que representa una parábola utilizando ecuaciones de coordenadas polares. Este de aquí, miren, representa también una parábola y nosotros le vamos a asignar valores de θ y de r que cumplan con la condición y vamos a trazar también esa misma parábola. ¿Estamos? La misma parábola, pero utilizando coordenadas polares en vez de coordenadas cartesianas. El ejemplo número 7 dice así, en los problemas 41-52, otra vez, del cual este forma parte, encuentre una ecuación rectangular que tenga la misma gráfica que la ecuación polar dada. Encuentre una ecuación rectangular que tenga la misma gráfica que la ecuación polar dada. Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues nada, vamos a utilizar ahora las otras coordenadas que aprendimos al principio de la clase, ¿verdad? En la que dijimos que r, vean, es simplemente la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y esto no lo vamos a utilizar porque no nos piden el ángulo. Y vamos a utilizar principalmente este de aquí si es necesario. Entonces, vamos a ver. Yo sé que r cuadrado va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado. Ahí estamos. Sé que el coseno del ángulo es x dividido r. Y que seno del ángulo es igual a y dividido r. ¿Estamos? También sé, como dijimos, dije que no la íbamos a utilizar, pero creo que sí, que el ángulo es igual a la tangente inversa de y dividido x. Bueno, entonces utilicemos este de aquí, miren. Creo que estos no los vamos a usar por el momento. Se pueden utilizar, pero creo que va a ser más simple de momento esta. Vean entonces que si yo despejo, aquí me queda que la tangente del ángulo es simplemente la relación entre y x.
Por lo tanto, yo voy a escribir aquí que esta ecuación sería 2 por r, siendo r la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y eso es igual a la tangente del ángulo, que es y dividido x. Elevemos al cuadrado y aquí me queda simplemente 4 multiplicado por x cuadrado más y cuadrado. Y esto es igual a y cuadrado dividido x cuadrado. Paso el x al otro lado a multiplicar y entonces me queda 4x a la cuarta más 4x cuadrado y cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Y esa ecuación tan extraña, 2r igual a tangente del ángulo, es esta ecuación de por aquí, que no sabemos qué representa, pero alguna curva va a representar. Grafiquémosla aquí rápidamente. Vamos a ver, creo que GeoGebra es muy bueno para graficar este tipo de ecuaciones. 4x a la cuarta más 4 por x al cuadrado más, no nada que más, por y cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Y ahí está. Vean esa figura peculiar. Esta figura que tenemos por aquí, que es como que dos parábolas entrelazadas, es a lo que representa esta curva, 2r tangente del ángulo. ¿Ven? 2r tangente del ángulo. Y allí tenemos entonces pues un ejemplo más. Un último ejemplo y con esto concluimos la primera parte de nuestra clase del día de hoy. El problema dice, en los problemas del 4152, del cual este forma parte, encuentra una ecuación rectangular que tenga la misma gráfica que la ecuación polar dada. Tenemos esta ecuación. Esta ecuación que ustedes van a conocer más adelante. Bueno, de hecho, pues la voy a presentar de una vez. Esta ecuación se conoce como limacón. Estamos un limacón. Más adelante la vamos a aprender a reconocer y ustedes van a tener esas habilidades. Espero poderles dar esas habilidades para que ustedes puedan identificar las curvas polares también. Muy bien. ¿Cómo es esta ecuación en coordenadas rectangulares? Pues la misma idea de antes, vean. Vamos a escribir aquí que r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y voy a utilizar que x es igual a r por el coseno del ángulo. ¿Por qué voy a utilizar esas dos? Porque vean que aquí tenemos r, que simplemente sería la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esto es igual a 2 más el coseno. Y si yo despejo coseno aquí, vean, me queda esto como x dividido r. Pero r ya dijimos que sería la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ahí está. Ya tenemos eliminadas entonces todas nuestra variable r y θ. Ahora, pasemos esta expresión a multiplicar a todo lado. Bueno, multipliquemos, mejor dicho, para que sea más simple, para que sea más correcto también. Multipliquemos toda la ecuación por raíz de x cuadrado más y cuadrado. Cada término de la ecuación por esto. Entonces aquí me queda x cuadrado más y cuadrado es igual a 2 por la raíz de x cuadrado más y cuadrado más x. Y allí está nuestra ecuación. ¿Sí? La ecuación que representa r igual a 2 coseno del ángulo. Dibujémosla. Borremos esta última que hicimos y voy a dibujar aquí entonces x al cuadrado, no es cierto, eso no es x. X al cuadrado más y cuadrado igual a 2 multiplicado por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y todo esto le sumamos x. Y esperemos si vean, pues ahí tenemos a nuestro limacón. Vean, hace muchísimos años cuando yo estudiaba, un amigo me contó que uno de los profesores que daba matemática intermedia 1 en esos años les había dicho que esta gráfica de un limacón, pues más o menos sería como la gráfica de un círculo al que le hemos pegado en este borde. De tal manera que se hundió. ¿Vean? Pues más o menos tiene una forma de un círculo, pero un círculo abollado, le decía él. Es un círculo abollado, un círculo al que se le ha golpeado y por eso más o menos ha tenido esa forma. Hemos golpeado en este punto. Muy bien, entonces pues espero que hayan aprendido estas nuevas ecuaciones. Nos va a seguir sirviendo un montón las ecuaciones polares, por eso es que es importante esta clase de pequeños detalles para que no se pierdan en los próximos temas y en las aplicaciones que les vamos a dar a las coordenadas polares. Entonces, pues hasta aquí la primera parte de la clase del día de hoy. Audio Jungle.